mi nuera. Me corrió de mi propia casa y mi hijo no dijo nada. La vieja se encontraba afuera, abrazada a unas bolsas de basura llenas de su ropa, mirando el horizonte. Era tarde, ya casi oscurecía, y la noche comenzaba a cubrir el barrio. No entendía qué había hecho para merecer esa humillación. Sus manos temblaban y sus ojos estaban secos de tanto llorar. Pero lo peor de todo era la indiferencia de su hijo. Él había llegado a casa y la vio. La observó desde el coche estacionado, mientras ella se quedaba allí, frente a su hogar, esperando que alguien, se diera cuenta. Pero nada pasó. Él bajó la ventanilla, la miró, y no dijo una palabra. Cuando ella intentó acercarse, él solo la miró con desdén. «Vete, mamá, no puedo ayudarte». Y así, la dejó ir, sin mirar atrás. Antes de seguir, te pido que te suscribas al canal para seguir recibiendo más historias impactantes. Muchas gracias por hacerlo, no te vayas, la historia está por comenzar. Ella recordaba bien los primeros días de su relación con aquella mujer. En ese entonces, todo parecía perfecto. La nuera, al principio, era una joven amable y comprensiva, siempre con una sonrisa. Traía regalos a la casa, charlaba animadamente con ella, le preguntaba sobre su salud y la llenaba de halagos. La suegra se sintió aliviada al ver que su hijo, por fin, había encontrado a alguien que la trataba con cariño, que parecía quererla. Pero todo era una fachada. Con el tiempo, la verdad se fue destapando lentamente, como un iceberg que asoma solo lo suficiente para desconcertar. Su marido había muerto hacía poco. Una repentina enfermedad lo había dejado en cama, pero antes de su partida, se habían quedado con un modesto hogar. Y ahora, con ella sola en la casa, todo había cambiado. La casa ya no parecía tan acogedora. Ya no tenía esa presencia cálida. Su salud, además, comenzaba a desmoronarse. La caída que la llevó al hospital fue el último vestigio de lo que quedaba de esa vida tranquila. Fue en ese hospital donde su hijo, después de discutir con su esposa, le dijo que tenía que llevarla a vivir con él. Al principio, la señora pensó que todo sería como antes, que su hijo, su único hijo, la trataría con el mismo amor que le había mostrado cuando era un niño. Pero tan pronto como entró en la casa de su hijo y su esposa, todo comenzó a desmoronarse. Las miradas que la nuera le lanzaba eran frías, condescendientes. Las sonrisas de fachada desaparecieron al poco tiempo. Nadie la hacía sentir bienvenida. La casa no la acogía. El hijo parecía irónico, como si, en lo más profundo, lo hubiera hecho solo por obligación. Una noche, cuando su hijo no estaba en casa, su nuera la enfrentó. «Te has convertido en un estorbo. Ya no te aguanto. Vete, ya». Fue lo último que escuchó antes de ser empujada hacia la puerta. Con las manos temblorosas, la señora vio cómo su ropa era arrojada a las bolsas de basura. La nuera no la dejó ni siquiera hablar. La empujó a la calle. El miedo y el dolor se apoderaron de ella. Pero lo peor era la indiferencia de su hijo. Él estaba allí, afuera, viendo cómo la echaban de la casa, y no hizo ni el más mínimo intento por defenderla. Mientras caminaba, sin rumbo, con el peso de las bolsas en sus manos, recordó un hombre que había conocido en el hospital. Un hombre mayor, que siempre había sido amable con ella, que le había dado palabras de consuelo en sus momentos más oscuros. Fue él quien, de alguna forma, la hizo reflexionar sobre la vida, sobre el sentido de todo lo que había sucedido. Él le habló sobre la importancia de no dejarse menospreciar, de no permitir que las personas se aprovecharan de ella, aunque fuera su propia familia. El paso siguiente fue el más doloroso: entender que su hijo ya no era el niño que amaba. El hijo que había criado, que había cuidado con todo su ser, no se preocupó por ella. El hombre al que le había dado todo su amor, la había abandonado. Con el corazón roto, la señora decidió que ya no volvería a ese lugar. Sabía que no tenía un hogar en el que quedarse, pero, de alguna manera,
había comprendido que no podía esperar más de su hijo. La esperanza de que todo volviera a ser como antes se desvaneció esa misma noche. El tiempo pasó. Los días se hicieron largos y solitarios. En la calle, la señora encontró refugio en algunos amigos de toda la vida, pero nadie podía ofrecerle lo que necesitaba. Su salud se deterioraba, pero a pesar de todo, mantenía una postura firme. No buscaba la compasión, solo la dignidad. Sin embargo, la gran prueba estaba por llegar. Su hijo comenzó a llamarla. Al principio, todo era extraño. No entendía por qué, después de tanto tiempo sin contacto, el hijo ahora quería algo de ella. Pero algo había cambiado en él. Algo había hecho clic en su cabeza. Un día, el hijo reflexionó sobre sus decisiones. Se dio cuenta de que había hecho lo peor posible. Su madre, la mujer que lo había criado, que le había dado todo, merecía algo mejor que lo que había recibido. Su esposa, que siempre lo había querido todo para sí misma, no lo era. Al final, él también había sido egoísta, permitiendo que su madre se fuera, tan sola y abandonada. Con esta realización, decidió tomar una decisión radical. El hijo decidió que debía cambiar. No podía vivir con la culpa. Así que se levantó, tomó su coche y fue a buscar a su madre. Pero cuando llegó, ya era tarde. Nadie la había visto. Nadie sabía dónde estaba. Estaba perdida en el olvido, sin nadie que la reclamara. Cuando la encontró, ya no había mucho que hacer. La madre estaba débil y su salud había empeorado. Pero la recompensa fue un aprendizaje profundo para el hijo. Nunca es tarde para corregir el rumbo, para perdonarse a uno mismo. Ahora tenía la oportunidad de hacer las cosas bien, de devolverle a su madre el amor que ella siempre le había dado. Él la llevó de regreso a su casa, la misma casa que antes había compartido con su esposa. Ahora, sin su esposa, sin nada que lo atara a un pasado vacío, se dio cuenta de lo que realmente importaba: su madre, su familia. El hijo había dejado todo por ella. Aunque la señora nunca recuperó completamente su salud, en sus últimos días, encontró algo que había perdido: paz. La reconciliación con su hijo, el regreso a su hogar, le dio una oportunidad de vivir de nuevo, con dignidad, con amor. Y así, el hijo, con el corazón hecho pedazos, pero con la esperanza de hacer las cosas bien, se quedó con su madre. Ella, aunque sabía que el final estaba cerca, murió tranquila, sabiendo que su hijo finalmente había comprendido lo que realmente importaba. No fueron las casas ni las riquezas, sino el amor, el verdadero lazo que los unía. Así termina la historia de un hijo que, por fin, entendió el valor de lo que tenía antes de que fuera demasiado tarde.